Hola, esta es la clase número 18 de álgebra y vamos a hablar de los números complejos un poco más. En particular, hoy nos vamos a enfocar en las raíces de los números complejos. Entonces, empezamos recordando que las potencias de un número complejo, las potencias enteras, se podían obtener de la siguiente manera. Si escribo el número complejo z en su forma trigonométrica, como R, su módulo, por el coseno de teta más I por el seno de tita. Entonces, las potencias z a la n son el módulo a la n por el coseno de n tita más I por el seno de n tita. Es decir, que se eleva a la n el módulo y el ángulo se multiplica por n. Por ejemplo, si miramos este número complejo que es el 3, raíz de 3 su parte real y menos 1 su parte imaginaria, que es raíz de 3 menos i, que está representado en este dibujito acá. Entonces, ese número complejo lo podemos escribir como 2, que es su módulo. Raíz de 3 al cuadrado da 3, más 1 al cuadrado es 1, 3 más 1, 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, el módulo es 2, la longitud de este segmento es 2, y este ángulo, el que tiene el coseno y el seno que corresponden, es menos pi sobre 6 o menos 30 grados. Si calculamos este coseno y calculamos este seno y multiplicamos por 2 y hacemos distributiva, obtenemos menos raíz de 3 menos i. Bien, ahora ese ángulo que es menos pi sobre 6 es también el ángulo que doy toda la vuelta hasta acá, y que es 2pi menos un sexto de pi, es decir, 12 sextos de pi menos un sexto, y eso es lo que da 11 pi sobre 6. Entonces, es geométricamente, si bien el número es distinto, es el mismo ángulo, 11 pi sobre 6. Si hago z al cuadrado, por ejemplo, eso me da, bueno, raíz de 3 menos i. Puedo hacerlo al cuadrado con el binomio, pero lo puedo hacer con esta fórmula y me queda 2 al cuadrado por el coseno de menos 2pi sobre 6 más i por el seno de menos 2pi sobre 6. Que es también igual a 2 al cuadrado por el coseno de 2 por 11, es decir, 22 pi sobre 6 más i por el seno de 22 por pi sobre 6. Ese 22 salió de multiplicar ese ángulo por 2. Y el menos 2 de multiplicar este ángulo por 2. ¿Y cómo se ve esto gráficamente? Bueno, uno puede decir, si el ángulo menos pi sobre 6 que tengo acá lo multiplico por 2, me queda menos 2 pi sobre 6, que es menos pi sobre 3. Me queda por acá. Y en vez de 2 la longitud me queda 4. Este es z cuadrado, si lo pienso, duplicando el menos pi sobre 6. Ahora, si a este ángulo, que es 11 pi sobre 6, lo multiplico por 2, quiere decir que tomo este ángulo y le sumo nuevamente este ángulo, que es casi una vuelta completa. Hago una vuelta hasta acá y llego hasta ahí. Entonces me vuelve a dar el mismo vector. Entonces puedo usar, la conclusión de esto es que puedo usar cualquiera de los ángulos. Va a quedar esto, vamos a hacerlo un poco más sutil. Si hago las dos vueltas, digo una vuelta y después continúo y hago otra y llego también hasta ahí. Este ángulo es 22 pi sobre 6. Entonces, para elevar al cuadrado puedo tomar cualquier representación, no necesariamente el argumento. Ahora, si yo quiero saber cuál es el argumento, vamos a hacer acá, el argumento de z cuadrado, va a ser el ángulo que está entre 0 y 2pi que me llega hasta acá. Entonces va a ser 2pi menos 2pi sobre 6, es decir,
En este caso puedo tomar, por ejemplo, menos 2pi sobre 6, ese es negativo, y le sumo 2pi. Que 2pi son 12pi sobre 6, menos 2 da 10pi sobre 6. Entonces lo que tengo que hacer para encontrar el argumento es ver cuántas veces le tengo que sumar un múltiplo de 2pi para que me dé un ángulo entre 0 y 2pi. O sea, perdón. Sí, este es el argumento. O sea, este ángulo no es el argumento, pero es un ángulo que me sirve para calcular. Si pido el argumento, tengo que encontrarlo entre 0 y 2pi. Bien, vamos a seguir haciendo algunos ejemplos ahora para trabajar con potencias y un poco con argumentos. Tenemos acá un ejercicio que nos pide determinar todos los números complejos z tales que el argumento de z al cuadrado está entre 0 y pi sobre 2. Entonces lo que estamos buscando es números complejos cuyo argumento al cuadrado, el argumento del z al cuadrado está entre 0 y pi sobre 2. Entonces vamos a trabajar un poquito algebraicamente. Vamos a decir, si tengo un número complejo z, que lo escribo como r por el coseno de tita más i por el seno de tita, entonces z cuadrado es r cuadrado por el coseno de 2 tita más i por el seno de 2 tita. Ahora, ¿cuál es el argumento de z cuadrado? Uno tendería a pensar que el argumento de z cuadrado es 2 tita. Sin embargo, hay casos en que si tita es el argumento, 2 tita puede ser más grande que 2pi. Entonces ese no es el argumento, hay que restarle, hay que restarle 2pi. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a decir que acá tita es el argumento de z. Perdón. Eso implica que tita es un ángulo, pero que ya suponemos que está entre 0 y 2pi. Entonces, cuando yo escriba el argumento de z cuadrado, hay dos opciones. O es 2 tita, o es 2 tita menos 2pi. ¿No? ¿Por qué? Vamos a pensar una cosa. Si el tita está entre 0 y 2pi, cuando yo lo multiplico por 2 va a estar entre 0 y 4pi. Entonces, si está entre 0 y 4pi, el argumento tengo que restarle 2pi para que me quede acá. Entonces vamos a escribirlo. Eso va a ser así. Si tita está entre pi y 2pi, si el tita está entre pi y 2pi, le tengo que restar 2 tita porque al multiplicarlo por 2 se me pasa. Y si está entre 0 y pi, lo dejo como está. Muy bien, entonces ahora me voy a preguntar, ¿para qué valores 2 tita? Ahora voy a buscar. La pregunta que me hacían al principio de este ejercicio era cuáles eran los complejos tales que el argumento de z cuadrado está entre 0 y 2pi. Y pi sobre 2. Digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a acomodar esto un poquito más acá. Así podemos hacer espacio. Entonces tengo dos casos. ¿Cuándo ocurre que tita está entre 0 y pi? Y también el 2 tita está entre 0 y pi sobre 2. En este caso, esto me dice que el tita está entre 0 y pi sobre 4. Es decir, el tita va a estar acá. Acá está pi sobre 2 y acá está pi sobre 4. Por lo tanto, todos estos ángulos, todos los números complejos que tengan argumento entre 0 y pi sobre 4, al elevarlo al cuadrado van a estar entre 0 y pi sobre 2. Eso es bastante fácil de ver gráficamente porque si pienso que estoy ahí con este ángulo de 45 grados, todos los números complejos que estén acá, al elevarlos al cuadrado,
su ángulo se duplica, por lo tanto vienen a parar a toda esta región, que es ese cuadrante, que es lo que estamos entre 0 y pi sobre 2. Ahora, si analizo el otro caso, vamos a hacer con otro color. Si estoy con el ahora, con el tita entre pi y 2pi, lo que quiero es que su argumento, 2 tita menos 2pi, esté entre 0 y pi sobre 2. Y trabajo un poquito con esta ecuación, sumo 2pi y lo que quiero es que 2pi menor o igual que 2 tita menor o igual que 2pi más pi sobre 2. Y si divido todo por 2, me queda que el pi es menor o igual que tita menor o igual que pi más pi sobre 4. Los ángulos que están entre pi y pi sobre 4 y pi más pi sobre 4 son acá, este pedacito de acá. Vamos a hacerlo más prolijo, vamos a hacerlo así. Ese ángulo acá, esto es pi, vamos a hacerlo acá, pi más pi sobre 2. Y este de ahí es pi más pi sobre 4. Que si lo pienso en el plano complejo, son los ángulos que están entre pi, que es esta línea de acá, 180 grados, y pi más pi sobre 4, que lo voy a pintar en un color más anaranjado, estos que están acá. Que cuando yo multiplique estos ángulos por 2, vienen a parar a este cuadrante de acá arriba, que es el que tiene ángulos entre 0 y pi sobre 2. Entonces, ¿cuáles son todos los zetas? Todos los números complejos cuyo argumento al cuadrado está entre 0 y pi sobre 2 son la unión de los que tienen argumento entre 0 y pi sobre 4 y entre pi y pi más pi sobre 4. Entonces podemos escribir la respuesta. Vamos a hacer esto un poco más arriba. Escribir respuesta. Los complejos Z que cumplen el argumento de Z cuadrado está entre 0 y pi sobre 2 son aquellos que cumplen que el argumento está entre 0 y pi sobre 4 o el argumento está entre pi y pi más pi sobre 4. Sí, este trabajo parece un poquito complejo, pero es interesante ver como conclusión que si yo quiero números que cuando los eleve al cuadrado me den en este cuadrante del plano complejo, tienen que ser los que están en este pequeño espacio del plano complejo, pero también los que están acá. No hay que olvidarse de que cuando uno eleva al cuadrado o multiplica, estoy dando vueltas alrededor. Entonces, eso es lo importante tener en cuenta en base a este ejemplo. Bien. Veamos otro ejemplo interesante para aprender cómo se trabaja con estas funciones periódicas que son el seno y el coseno. Ahora queremos calcular todos en este problema, todos los números naturales, tales que el número complejo 1 más i a la 2n da lo mismo que raíz de 3 menos i a la n. Entonces, el 1 más i, si lo escribo en forma polar, vamos a hacer el dibujito, el 1 más i es este que está acá, que tiene coordenadas 1, 1. Entonces este ángulo, que es 45 grados, es pi sobre 4, lo podemos hacer así mentalmente, y el módulo es raíz de 2. El 1 más i es raíz de 2, coseno de pi sobre 4, más i por el seno de pi sobre 4. Y el raíz de 3 menos i
Es un vector que habíamos visto hace un rato y que es raíz de 3 menos i era 2 por el coseno de menos pi sobre 6 más i por el seno de menos pi sobre 6. Lo vimos en la primera diapositiva de esta clase, que es un vector que tiene ángulo menos 30 grados y módulo 2. Va a estar por acá, aproximadamente. Este es raíz de 3 menos i. Muy bien, entonces ahora si yo hago 1 más i a la 2n, es raíz de 2 a la 2n por el coseno de pi sobre 4 por 2n. Vamos a escribirlo así. O más i por el seno de 2n pi sobre 4. Que también lo puedo escribir como raíz de 2 a la 2n, lo mismo que 2 a la n por el coseno, y acá puedo simplificar y me queda n por pi sobre 2 más i por el seno de n por pi sobre 2. Vamos a hacerlo así. Vamos a cambiarle el color a este para poder distinguirlos. Me gusta el naranja. Ahí está. Ahora sigo con el naranja. Cuando escribo raíz de 3 menos i a la n ahora, porque lo que pide acá es que esa igualdad se tiene que cumplir. Eso es 2 a la n, perfecto, el mismo módulo van a tener siempre. Pero después voy a tener coseno de menos n por pi sobre 6 más i por el seno de n por pi sobre 6. Entonces la pregunta es, ¿cuándo estos dos números complejos van a ser iguales? ¿Cuándo estas dos fórmulas dan lo mismo? Uno estaría tentado de pensar, bueno, 2 a la n es igual a 2 a la n siempre, perfecto. Y estaría tentado de pensar que cuando estos dos ángulos sean los mismos, pero estos nunca van a ser el mismo ángulo. Este va a ser n pi sobre 2 positivo y este es menos n pi sobre 6 negativo. Pero ¿qué es lo que se tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que n por pi sobre 2 tiene que ser igual a menos n por pi sobre 6 más algún número entero de vueltas completas. Y eso es 2 por k por pi para k entero. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, todo el trabajito que hicimos hasta ahora es para llegar a esta ecuación. Y ahora podemos trabajar un poquito más. Tratar de distinguir cuáles son los números naturales que cumplen eso. Entonces, si sigo trabajando a partir de eso, puedo multiplicar por 6, por ejemplo. ¿O qué puedo hacer? Sí. No, mejor paso dividiendo. Me queda n por pi sobre 2. Paso sumando este término a la izquierda. Más n por pi sobre 6 igual a 2 por k por pi. Y esto es, saco factor común pi y puedo simplificarlo de todos lados, así que ya me saco el pi de encima, que me molesta un poco. Y me queda que tengo n por 1/2 más 1/6 igual a 2k. Pero 1/2 más 1/6 es 2/3. A ver si está algo bien. Vamos a hacer 6. Y acá es 3 por 2, 3 por 1, 3 más 1. O sea que es n por 4/6. O sea, n por 4/6 igual a 2k. Y de acá saco que, ¿qué puedo hacer? Simplificar el 2, me queda 2/6, 1/3, me queda que n tiene que ser igual a 3k. Por lo tanto, la pregunta era, ahora repaso, ¿cuáles eran los n naturales tales que se cumple esa igualdad? Y bueno, son los n que son múltiplos de 3. Vamos a correr todo un poquito para arriba y escribimos la respuesta en otro color. Respuesta, todos los naturales n que son múltiplos
de 3. Bien, y para corroborar un poquito esto en el dibujo, fíjense una cosa. Si yo tengo el 1 más i y lo elevo a la 2n, que es a la 6, quiere decir que me va a quedar un vector de módulo 2 al cubo, que es 8, pero si lo elevo al cuadrado me da en esta dirección. Si lo elevo al cubo en esta, a la cuarta, a la quinta y a la sexta. ¿Eh? Entonces, si yo lo elevo a este ángulo que es pi sobre 4 a la sexta, me queda a la 2 cuadrado, cubo, cuarta. A ver, ¿cómo es? No, este es el complejo. Al cuadrado me da este, al cubo me da este, a la cuarta, a la quinta y a la sexta. A la sexta me da el menos 8i, que está por acá abajo. Ahora, si a este número que tiene un ángulo de menos pi sobre 6 lo elevo al cubo, me queda al cuadrado para acá y al cubo para ahí. ¿Ven que me da el mismo? Y si en lugar de elevar o tomar n igual a 3, tomo n igual a 6, me va a dar dos vueltas y va a terminar en otro lado y van a quedar también del otro lado. Va a terminar acá. Se los dejo para que piensen un poquito y los dibujen ustedes. Pero lo importante es que cuando tengo dos complejos que son iguales y los tengo escritos en forma trigonométrica, la igualdad se da no cuando los ángulos así escritos son iguales, sino cuando son iguales salvo un múltiplo entero de 2pi, para que tanto su seno como coseno coincidan. Muy bien, vamos a ver ahora la definición de raíz enésima en el contexto de los números complejos. Si tomo un número z complejo, excepto que no sea cero, se dice que omega o w es una raíz enésima de z si w a la n es igual a z. Ejemplo. Vamos a ver ejemplos para que vean que es parecida a la definición de números reales. Dice, quiero calcular las raíces cuadradas de el menos 1 más 0 por i. El menos 1 más 0 por i coincide con el número real, menos 1 que está acá. Vamos a hacer acá el menos 1. Perdón, menos 1 más 0 por i. Si lo escribo en su forma trigonométrica, el menos 1 más 0 por i, el módulo es 1 y este ángulo es pi. Por lo tanto es 1 por el coseno de pi más i por el seno de pi. Bien, ahora yo quiero encontrar un w, que lo voy a escribir como s coseno de tita más i por el seno de tita. Y quiero que w cuadrado, que es s cuadrado coseno de 2 tita más i por el seno de 2 tita, sea igual a el z, que lo voy a escribir acá de nuevo, coseno de tita más i seno de tita. Por 1. Por lo tanto, eso me dice que S va a ser 1. Ya tengo el módulo. Y lo otro, perdón, no era tita acá, sino pi. Vamos a escribirlo de nuevo. Z igual coseno de pi más i seno de pi. Entonces decía, S cuadrado tiene que ser igual a 1, por lo tanto S es 1. ¿Sí? Acuérdense que cuando lo escribo en forma trigonométrica, este S siempre es un número positivo, o 0 para el 0. Bien, por lo tanto S es 1. Y ahora lo que tiene que ocurrir es que el ángulo 2 tita me dé los mismos seno y coseno que pi. Para eso necesito que 2 tita sea igual a pi o a pi más un múltiplo de pi. De nuevo, si tita es el argumento de S, si tita es el argumento de W, entonces este K puede ser solamente 0 o menos 1 si me paso de largo. Entonces en el caso de K igual a 0 me queda 2 tita igual a pi, que es tita igual a pi sobre 2. Y el caso de K igual a menos 1 me queda 2 tita igual a pi menos 2pi. Por lo tanto, a ver si está bien. Perdón, acá era 0 o 1.
no menos 1, porque este es el ángulo que se pasa de 2pi. Por lo tanto, ahí es más 2pi. Entonces, θ tiene que ser 3pi sobre 2. Y si tomo otro θ, otro argumento, ya me voy a pasar, no me va a dar. Entonces tengo dos soluciones que son uno con θ igual a pi sobre 2 y otro con θ igual a menos pi sobre 2. Entonces este ángulo, tengo dos raíces, tengo una W que es 1 por coseno de pi sobre 2 más i por el seno de pi sobre 2 y otra W que es 1 por coseno de 3pi sobre 2 más i por el seno de 3pi sobre 2. Ahora, el coseno de pi sobre 2 es 0 y el seno es 1, por lo tanto este es seno más 1 por i. Y el coseno de 3pi sobre 2 también es 0 y el seno es menos 1, porque por lo tanto este es menos i. O sea que este da i y este da menos i. Lo que estamos diciendo es que las raíces cuadradas del menos 1 son 2, i y menos i. Entonces, las raíces cuadradas complejas de menos 1 más 0 por i son 2. I y menos i. Esa es la conclusión de esta diapositiva. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a mirar ahora las raíces cuadradas del número 2 más 0 por i, otro real. Es decir, que estoy mirando el número 2 más 0 por i acá. Ese número z, vamos a escribirlo acá si gana un poco de espacio, el módulo es 2 y el ángulo es 0. Coseno de 0 más i por el seno de 0. Entonces, ahora voy a buscar un W de la forma S por coseno de θ más i seno de θ, tal que θ sea el argumento de W, por lo tanto θ está entre 0 y 2pi, y W cuadrado, que es S cuadrado por el coseno de θ de 2θ, más i por el seno de 2θ, sea igual a Z, que es 2 por el coseno de 0 más i por el seno de 0. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Uno estaría tentado de pensar 2θ igual a 0, pero eso hay uno solo, pero hay dos soluciones posibles. ¿Cuáles van a ser? Bueno, 2θ igual a 0 o 2θ igual a 0 más 2pi, porque puede ser que me pase, que el θ sea grande y me pase y entonces me da 2pi. Si 2θ igual a 0, obtengo θ igual a 0. Y si 2θ igual a 2pi, eso me dice que θ igual a pi. Ven que es un argumento válido. Entonces, las dos soluciones son la W0, si quieren, que es S, ¿cuánto vale? S cuadrado tiene que ser 2. Y acá me olvidé de decir que S cuadrado es 2. O sea que como S es un número real, S es el número raíz de 2. Entonces, W0 es raíz de 2 por coseno de 0 más i seno de 0. Vamos a hacer un poquito de espacio acá. En cuyo caso este W0 es raíz de 2 por coseno de 0, que es 1, más i por el seno de 0, que es 0, que es el número
raíz de 2, que también es raíz de 2 más i por 0. Y el W1 es raíz de 2 coseno de pi más i por el seno de pi. Eso es raíz de 2, el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Por lo tanto es menos raíz de 2, que también es menos raíz de 2 más i por 0. Si las grafico esas dos raíces, una es raíz de 2, que está por acá, vamos a hacer un poquito de ahí encima, y la otra va a ser menos raíz de 2, que está por ahí. Este es raíz de 2 más 0 por i, y este que está acá es raíz de 2 menos raíz de 2 más 0 por i. Por lo tanto, el número complejo 2 más 0 por i sí tiene dos raíces cuadradas, que son raíz de 2 y menos raíz de 2, cuando lo pienso con complejos. Vamos a aclarar un poquito esto. Cuando trabajábamos con números reales, la noción de raíz cuadrada era el único número real positivo que elevado al cuadrado da 2. Vamos a escribirlo acá. La raíz cuadrada real del número 2 es el único número real positivo que elevado al cuadrado da 2. Esa es la noción de raíz cuadrada real. Ahora, cuando trabajo con números complejos, tengo que pensar todos los números complejos que elevados al cuadrado dan 2, y como vimos en este ejemplo son 2, son raíz de 2 y menos raíz de 2. Este simbolito vamos a usar siempre para representar la raíz real, porque estamos hablando, estos sí son números reales. Y cuando hablemos de raíces de números complejos, vamos a usar la palabra raíces de un número complejo. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hallar las raíces cuartas de 1 más i. 1 más i era un número complejo, que estaba más o menos, lo voy a graficar acá, tenía 45 grados. Ese es el 1 más i, que lo escribo como el módulo es raíz de 2 por el teorema de Pitágoras, y el coseno es el ángulo es pi sobre 4. Muy bien. Ahora, quiero las raíces cuartas de z. Entonces, voy a escribir el w como s por el coseno de tita más i por el seno de tita. Y quiero encontrar los w que elevados a la cuarta, que van a ser s a la cuarta, por coseno de 4 tita más i por el seno de 4 tita, me den iguales a raíz de 2 por el coseno de pi sobre 4 más i por el seno de pi sobre 4. Entonces, s a la cuarta tiene que ser igual a raíz de 2. Eso quiere decir, y esta es una raíz real. S a la cuarta, raíz de 2, quiere decir que S es la raíz cuarta de la raíz de 2, y eso es la raíz octava de 2, o también 2 a la 1 octavo. Entonces, de ahí sacamos el S. ¿Cuánto vale la longitud del vector? Raíz 1 octavo de 2. Muy bien. Por otro lado, el ángulo, 4 tita ahora, tiene que ser igual a pi sobre 4, eso es lo que uno estaría tentado de pensar. Ahora 4 tita va a ser igual a pi sobre 4. Pero en realidad puede ser igual a pi sobre 4 o puede ser otro ángulo equivalente al pi sobre 4. Es decir, que puede ser igual a pi sobre 4 más 2 por k por pi. Y ahora los k posibles, fíjense una cosa. 4 tita, si tita está entre 0 y 2pi, 4 tita va a estar entre 0
y 8pi. Es decir, 4 veces 2pi. Entonces, los valores de k posibles para que este ángulo esté entre 0 y 4 veces por k por pi son k igual a 0, 1, 2 y 3. Si tomo k igual a 4, me da que puede haber, que ya se pasa, porque esto va a ser 8pi más pi sobre 4. Entonces, tengo que resolver este problema. 4 tita igual a pi sobre 4 más 2k pi para k igual a 0, 1, 2 o 3. Entonces, si sigo este razonamiento, ahora sigo con esto. A partir de acá me dice que tita es pi sobre 4, vamos a hacerlo así, estoy pasando este 4 dividiendo, más 2pi sobre 4 por k. Lo escribí de otra forma. Vamos a hacerlo de nuevo. 2k pi sobre 4. Que también lo puedo escribir como tita igual a, sí, esto sí, un cuarto por pi sobre 4 más, y este 2k pi sobre 4 lo quiero escribir así, como 2pi sobre 4 por k. Entonces, y el k va a tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Entonces, cuando k vale 0, tengo el ángulo, esto no está, y esto vale pi sobre 8, que es la mitad de este ángulo pi sobre 4. Por lo tanto, esa solución para k igual a 0 es esta. Más o menos, a ver si me sale mejor. Es esta, ¿no? Este ángulo es pi sobre 8. Y la longitud de ese vector es raíz, vamos a hacer acá por acá el pi sobre 4. Ahora, ¿esto cuánto es? 2pi sobre 4 es pi sobre 2, que son 90 grados. Entonces, si tomo este mismo ángulo, pi sobre 8, y le sumo pi sobre 2, me va a dar, vamos a hacerlo más gruesito, me va a dar este vector por acá. Vamos a hacerlo no. ¿Sí? Acá tengo, en este caso, un ángulo recto. Y si sumo pi sobre 2 otra vez, me da este vector por acá. Y si sumo pi sobre 2 otra vez, me da este número complejo por acá. Perdón que a veces digo vector porque me confundo, los gráficos son similares a los de vectores. Entonces, ese es pi sobre 8. Este es pi sobre 8 más pi sobre 2 una vez. Ya me queda muy cargado. Vamos a hacerlo otro color. Si voy hasta acá, el ángulo este verde es pi sobre 8 más 2 veces pi sobre 2. Y ya no me quedan más colores, vamos a usar negro. Si hago este ángulo hasta acá, me da pi sobre 8 más 3 veces pi sobre 2. Entonces, fíjense, como las raíces eran cuartas, como las raíces que estoy calculando son cuartas, este angulito que está acá es 2pi sobre 4. Y entonces tengo que sumar 2pi sobre 4, 0, 1, 2 y 3 veces para obtener las 4 raíces cuartas de un número. En general, acá lo hicimos a pata, en general hay una fórmula para las raíces de un número cualquiera, la vamos a pensar acá. Entonces, si yo tengo un z que es s por el coseno de tita más i seno de tita, y quiero calcular las raíces enésimas de ese z, las llamo w, y lo escribo como r, vamos a usar otra letra, ahora coseno de phi más i seno de phi. ¿Cuáles son las raíces w? Que quiero que w a la n sea igual a z. Entonces, w a la n es r a la n por el coseno de n phi
más i por el seno de n phi. Cuando este número complejo va a ser igual a s coseno de tita más i seno de tita. Bueno, para que estos sean iguales, tienen que ocurrir dos cosas. R tiene que ser igual a la raíz enésima de S, y esto es una raíz real, positiva. Y el ángulo tiene que cumplir que n phi sea igual a tita, o a tita más pi, 2pi, o a tita más 4pi, o a tita así, o a tita más 2pi por k, y ese k tiene que ser un número entre 0 y n menos 1, porque si me pongo por n ya me paso de 2n pi. O sea que el phi tiene que ser igual a tita, el ángulo que tenía el z original, dividido n, más 2pi sobre n por k, con k igual a 0, 1, hasta n menos 1. Entonces, vamos a escribir acá como conclusión. Las raíces complejas de z, que es igual a s por el coseno de tita más i por el seno de tita, son n. Las raíces, vamos a poner, vamos a correr esto. Las raíces enésimas, pero enésimas complejas de z igual a s coseno de tita son n. Las vamos a numerar desde 0. K, vamos a numerarlas con K. WK igual a la raíz enésima de S, el número real, por el coseno de tita sobre n más 2pi sobre n por k, más i por el seno de tita sobre n más 2pi sobre n por k. Con k tomando los valores 0, 1, 2, hasta n menos 1. Son estos, aunque terminan en n menos 1, son n valores porque empezamos desde 0. Y eso está escrito acá, no se preocupen si queda un poquito desprolijo, está escrito en este teorema. Que dice, si tengo un número natural n, y z es un número complejo distinto de 0, que tiene un módulo s positivo, y un ángulo tita, donde tita es el argumento, está entre 0 y 2pi, entonces ese z tiene n raíces enésimas, que las vamos a llamar, en este caso, omega 0 hasta omega n menos 1, definidas de la siguiente manera, y estas son todas. Omega sub k igual a la raíz enésima de s como módulo, y el ángulo, el argumento, es phi sub k, o sea, coseno de phi sub k más seno de phi sub k. Y ese argumento es lo que habíamos escrito en la diapositiva anterior de esta forma. El tita sobre n más k por 2pi sobre n. Me gusta cuando lo estamos aprendiendo por primera vez escribirlo de esta manera, para ver que uno toma el primer argumento, que toma el argumento dividido sobre n, y ya tiene un número complejo. El segundo es este mismo más 2pi sobre n. El tercero es este más 2 veces 2pi sobre n, y así. Esa fórmula es la misma que esta, solo que acá está escrita un poquito desglosada para tener la interpretación geométrica en la mente. Entonces, vamos a escribir, el omega 0 es directamente raíz enésima de s por coseno de tita sobre n más i por el seno de tita sobre n. La primera que uno pensaría inocentemente que podría ser la única. Pero hay más. La omega 1 es la raíz enésima de s por el coseno de tita más 2pi sobre n más i por el seno de tita más 2pi sobre n.
Y además, sí, si fueran raíces cuadradas, estas son las 2. Si fueran raíces cúbicas, hay 3. Raíz enésima de s por el coseno de tita más 2 por 2pi sobre n más i por el seno de tita más 2 por 2pi sobre n. Y así sucesivamente obtenemos las n raíces. Fíjense que si en esta fórmula yo pongo k igual a n, esto me queda 2n pi, o en esta fórmula tomo k igual a n, esto me da 2pi, se simplifican, y por lo tanto me da el ángulo tita sobre n más 2pi, que geométricamente es nuevamente el mismo del omega 0. Entonces vamos a deshacer un poco toda esta mugre que hice acá. Bien, entonces este teorema lo hemos demostrado con un par de ejemplos, como para que les quede claro cuáles son las fórmulas de todas las raíces enésimas de un número complejo. Entonces, como observación, cada número complejo distinto de 0 tiene exactamente n raíces enésimas complejas. O sea, tiene 2 raíces cuadradas, 3 raíces cúbicas, 4 raíces cuartas. Y así, 5 raíces quintas. Cuando estamos mirando el número 1, el complejo 1 más 0i, las raíces de 1 se llaman raíces de la unidad. Es un término que se usa en números complejos. Entonces, por ejemplo, si miro el número 1 y quiero mirar las raíces cúbicas de 1, tengo que escribir el 1 como 1 más coseno de 1 por coseno de 0 más i seno de 0. Y entonces las raíces van a ser los que tienen esta forma. Los ángulos, las raíces van a ser de la forma, vamos a escribirla así, omega sub k son 1 por el coseno de phi sub k, que va a ser 0, más 2k pi sobre 3, más i por el seno de 2k pi sobre 3. Perdón, sí, me faltó poner el 0, acá vamos a ponerlo. 0 más 2k pi sobre 3. Esto es lo que se llama ahí abajo phi sub k. Acá, phi 0, phi 1 y phi 2. Entonces tengo 0 sobre 3 más 2 por 0 pi sobre 3. El k que se toma acá es k igual a 0, 1 y 2. Entonces, cuando tomo el ángulo que es 0, 0 sobre 3 más 0, este caso, vamos a hacerlo en 3 colores ya que tenemos. Cuando tomo el phi 0, tengo esta solución que es 1, la grafico acá y es este número complejo, el 1. 1 al cubo me da 1, eso ya lo sé. Cuando tomo el phi 1, lo voy a marcar ahora de color verde, que es 2 tercios de pi, me queda este número complejo que está acá, que es menos 1 medio más i por raíz de 3 sobre 2. Todos son números complejos de módulo 1. Es este que está acá. El ángulo es 2pi sobre 3. Por eso este ángulo acá es 2pi sobre 3. Y si tomo el otro ángulo, el phi 2, que el ángulo es 4 tercios de pi, tengo este ángulo que está acá. Este ángulo, si lo hago acá, es 4pi sobre 3. Entonces las 3 raíces cúbicas de 1 son estos 3 numeritos complejos que están acá. El 1 más 0i, el verde que es menos 1 medio más i por raíz de 3 sobre 2, y el fucsia que es menos 1 medio menos i por raíz de 3 sobre 2.
Entonces están así distribuidas de manera muy simétrica alrededor en el círculo unitario. Vamos a poner este puntito acá. Muy bien. Ahora, las raíces cuartas de la unidad, ya sabemos que son 4, podríamos calcularla usando la fórmula anterior, pero si nos dicen que son 1, menos 1 y menos i, podríamos verificarlo y convencernos de que como son 4, son esas y no otras. Entonces tomamos el 1, lo elevamos a la cuarta, el 1 está acá. Perdón, el 1 está acá, lo elevo a la cuarta y me da 1. Está acá. El menos 1 está acá, lo elevo a la cuarta y me da 1. El i, si está acá, lo elevo a la cuarta, me da i cuadrado por i cuadrado, que es menos 1 por menos 1, también me da 1, es este que está acá. Y después, el menos i, que está ahí, lo elevo a la cuarta y también me da 1. Y acá se ve, si yo hubiera usado la fórmula, este que está acá sería el omega 0, el omega 1, el omega 2 y el omega 3. Última diapositiva de esta clase. Si tengo el z igual a 1, las raíces que es el 1 por coseno de 0 más i seno de 0, las raíces enésimas de la unidad, según la fórmula que vimos, se llaman omega sub k igual a coseno de 0 por 2k pi sobre n más i por el seno de 2k pi sobre n. ¿Qué más tengo acá? Exacto, que están escritas acá. Omega k son coseno de 2k pi sobre n más i seno de 2k pi sobre n para acá desde 0 hasta n menos 1. Muy bien. La otra observación es que si yo tenemos que de esta fórmula, tenemos que el omega 1 es coseno de 2pi sobre n. Es el que corresponde acá igual a 1, ¿no? Más i por el seno de 2pi sobre n. ¿Qué pasa si hago omega 1 al cuadrado? Bueno, por la fórmula de De Moivre, eso es un complejo de módulo 1, por lo tanto el módulo sigue siendo 1, pero lo que tengo que hacer es multiplicar el ángulo por 2. Pero esto no es otra cosa que el omega 2. Y si hago el omega 1 al cubo, obtengo coseno de 2pi sobre n por 3 más i por el seno de 2pi sobre n por 3, que es el omega 3. Así que todas las raíces del 1, las raíces enésimas, estamos con un n acá, imagínense 8, todas son la primera, la segunda en realidad, porque la omega 0 es 0, elevado a la k. Incluso si hago a la 0 me da el número 1, que es la omega 0. Entonces esto es una observación interesante, que al final, si yo tengo las raíces vamos a hacer el círculo unitario, a ver si me sale. Vamos a acomodar. Por ejemplo, si tengo las raíces octavas, van a ser que tengo que tomar el círculo y dividirlo por 8. Entonces, estoy pensando en este ejemplo, estoy pensando que n igual a 8 para este dibujito. Este ángulo es 2pi sobre 8, que es pi sobre 4. Entonces, este vector, este número complejo que está acá es el omega 1. El omega 0 es el que está acá. El 1. 1 igual a omega 0. El omega 2 es
el que se obtiene con este ángulo multiplicado por 2. Por lo tanto, el omega 2 es este, que es el omega 2, que es el omega 1 al cuadrado. Si ahora hago el omega 1 al cubo, obtengo el omega 3. Ese omega 3 es el omega 1 al cubo. Si hago el omega 1, vamos a volver a poner un verde, el omega 1 a la cuarta, tengo 4 veces ese ángulo, tengo el omega 4, que es el omega 1 a la cuarta. El omega 5 el omega 5 es el omega 1 a la quinta. El omega 6 es el omega 1 a la sexta. El omega 7 es el omega 1 a la séptima. ¿Eh? Y el omega 0 también es el omega 1 a la 0. Por lo tanto, tengo todas las raíces del número octavas del número 1 se escriben como la primera raíz octava elevada a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6 y a la 7. Eso es lo que está escrito en esta fórmula de acá. Las raíces, todas las raíces se obtienen como potencias de una sola. Donde las potencias las tomo la primera, en realidad la primera que no es 1, y tomo las potencias desde 0 hasta n-1. Por último, observamos lo siguiente. Si yo tomo las raíces enésimas del número 1, de la unidad, y las sumo a todas, tengo esta fórmula que está acá, que es la suma de k igual 0 a n-1 de omega sub k, que es también la suma de k igual 0 a n-1 del omega 1 a la k. Vimos en la práctica que si yo sumo de k igual 0 a n-1 un número q a la k, eso me da q a la n-1 sobre q menos 1. Esta fórmula vale siempre que el q no sea 1, porque si q es 1, ¿cuánto da esta suma de k igual 0 a n-1 de q a la k? Bueno, si q es 1, esto es la suma de k igual 0 a n-1 de 1. Y eso es n veces el número 1, por eso esto da n. Es el caso en que q es 1. Cuando q es distinto de 1, la fórmula se puede calcular, esta suma larga se puede calcular con una división. Esta suma, que pueden ser muchos términos, se puede calcular de esta forma. Fíjense que esta fórmula no vale tampoco para q igual a 1 porque estaríamos dividiendo por 0. Bien, el omega 1 no es 1. Es el omega 1, si yo hago el dibujito, el omega 1 es siempre un número complejo que está por acá, con este ángulo igual a 2pi sobre n. Este es el omega 1. Bien, ahora entonces, como no es 1, puedo usar la fórmula. Y me queda omega 1 a la n menos 1 sobre omega 1 menos 1. Este denominador es distinto de 0, está todo perfecto. Ahora, ¿cuánto es omega 1 a la n? Omega 1 a la n. Y bueno, ahora recordamos que estas son todas raíces enésimas de la unidad. Por lo tanto, omega 1 a la n es igual a 1. Esto me queda 1 menos 1 sobre omega 1 menos 1, que es 0. Entonces, si sumo todas las raíces enésimas de la unidad, me dan 0. Tengo que sumarlas todas. Si estamos hablando de raíces octavas, tengo que sumar las 8. Y si son raíces décimas, tengo que sumar las 10. Y eso me da 0. Y si miro este dibujito, se ve, en este caso, como la potencia es par,
se ve que, por ejemplo, si sumo este más 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 este, me va a dar 0. ¿Por qué? Se puede ver geométricamente acá que este más este da 0. Este más este me da 0. Este más este da 0 y este más este da 0. Por lo tanto, da 0. Pero incluso si la raíz es impar, da 0 la suma, gracias a este razonamiento que está en esta diapositiva. Muy bien, con esto terminamos la clase. Nos vemos en la próxima, que vamos a empezar a hablar de polinomios.